porque ahora les vamos a hablar, durante los próximos minutos, de un asunto que, por desgracia, es muy propio de esta época estival, ¿verdad? Les vamos a hablar de las intoxicaciones alimentarias. Para ello hemos invitado a Pilar Faustino, que es consultora en seguridad alimentaria. Pilar, bienvenida. Gracias. Hola, Pilar. Enseguida vamos a escuchar todo lo que nos tiene que decir, pero antes vamos a estar muy atentos a algunos datos que les damos, claves para evitar las intoxicaciones alimentarias. El verano es una de las épocas del año donde más intoxicaciones alimenticias se producen. Concretamente, 7 de cada 10 se dan en esta época. En la mayoría, la salmonela es la causante. Siempre hay alimentos que tienen más riesgo de contaminarse, por ejemplo, salsas elaboradas, huevos, pescado, comidas preparadas con bastante antelación. Hay que tener precaución con los huevos y también con todo tipo de alimentos crudos. Y a la hora de comer en el campo, según algunos expertos, las conservas son una de las mejores opciones para programar un picnic. Son fáciles de transportar y ofrecen todo tipo de garantías higiénico-sanitarias. En lo que llevamos de año, se han registrado en Aragón más de 240 intoxicaciones alimentarias. Bueno, pues 240 intoxicaciones alimentarias que se podrían haber evitado. Pilar Faustino, cuéntanos, porque, por ejemplo, yo fui víctima de una de ellas. Yo me comí una ensaladilla en mal estado y terminé con una salmonelosis. Es algo terrible que mejor no vivir y no contar. Así que cuéntanos, ¿qué tenemos que hacer para evitar en verano estos problemas? Hombre, desde luego, principalmente hay que saber por qué ocurren estas intoxicaciones alimentarias. ¿Por qué ocurren? Vamos a darnos cuenta que se producen por microorganismos que son seres vivos iguales que nosotros. Es decir, van a necesitar lo mismo que nosotros: agua, nutrientes, temperatura y tiempo. Si favorecemos todo eso, efectivamente van a ocurrir estas intoxicaciones alimentarias. Entonces, en casa, estas intoxicaciones domésticas, vamos a llamarlas así porque son así y hemos visto los datos, son altísimas, ocurren muchísimas. Pero decimos ya domésticas, subrayamos eso porque ocurren más en el ámbito doméstico ya que en el ámbito externo, en el profesional, claro, porque los bares están controladísimos. Están muy controlados y muy penado el tema de una intoxicación alimentaria. Eso no implica que no ocurran, porque todavía ocurre, el riesgo cero no existe, pero realmente el mayor número es en casa, que parece que nos relajamos. Parece que estamos en casa y algunas veces en casa del herrero cuchillo de palo, se dice, ¿no? Pues, ¿y qué es lo que no tenemos que perder de vista, Pilar? Bueno, pues sobre todo yo diría que esto comienza en la compra. Cuando llenamos el carro de la compra, tenemos que tener cierta organización. Es decir, vamos a adquirir alimentos y primero adquiriríamos los que no necesitan refrigeración. Posteriormente los que sí lo necesitan y por último los congelados. De tal forma que ahí entra en juego esa conservación. Cuanto menos tiempo le demos al alimento, es decir, a los microorganismos para proliferar, reproducirse, mucho mejor, claro está. ¿Te refieres incluso cuando estamos en el supermercado, el tiempo que tenemos el alimento en el carrito de la compra? Correcto. O llevar una bolsa de esas de congelados, ¿no? Exacto. Todas esas medidas son pequeñas barreras, que es casi como un pase de vallas, que el microorganismo pues cada vez le dificulta más y al final... ¿Estas intoxicaciones en alimentos crudos solo o en alimentos cocinados también se puede dar una intoxicación alimentaria? Se puede dar, porque puede ocurrir que bueno, nosotros cocinamos un producto, un plato y bueno, no eliminamos toda la carga microbiana, sino que la reducimos a unos niveles aceptables, es decir, que no nos van a hacer daño. Nosotros tenemos defensas, no nos van a hacer daño. Ahora bien, si dejamos ese plato a temperatura ambiente durante un tiempo adecuado, esa pequeña carga proliferará, es decir, se reproducirán y aumentará y sí que nos puede llegar a hacer daño. Y por ejemplo, a nivel doméstico, ¿cuáles son los alimentos estrella que tenemos que tener muchísimo cuidado para que no se produzcan estas intoxicaciones, sobre todo en verano, porque decías tú que uno de los factores de riesgo es el calor, normalmente, ¿no? Exacto. Principalmente tenemos el huevo, que además tenemos tantísimos casos de salmonela, que en restauración colectiva pues cada vez hay menos, pero lo que decía antes en casa... hay que tenerlo, porque mucha gente tiene ahí, como si dijéramos, la huevera monísima fuera de la nevera, o
a lo largo de todo el año conviene tenerlo siempre en la nevera? Ya que hablaría de una recomendación, no existe una legislación como tal, de hecho si vamos al supermercado los huevos los tenemos fuera, a temperatura ambiente, ¿no? Pero la recomendación es guardarlos en refrigeración, es poner esa pequeña barrera para que nos duren más, que les cueste más. Fijarnos en la fecha de caducidad de los alimentos. Totalmente, eso entraría en ese proceso de la compra. El consumidor tiene que saber leer la etiqueta, esa fecha de caducidad o de consumo preferente, tenemos que saber diferenciar. Antes has dicho que teníamos defensas. ¿Cómo se nota que estamos intoxicados? Porque hay veces que acabar de comer y si el vino nos da Aragón y no tiene bondad, pues es normal, ¿no? Si estás intoxicado, lo vas a saber. Sí, Jesús lo sabe. Jesús lo sabe. Hombre, de las primeras intoxicaciones, perdón, los primeros síntomas cuando ocurre alguna intoxicación suelen aparecer a las 2 horas los primeros, pero pueden aparecer 24, 48, 72 horas incluso. Es decir, que hay veces no relacionamos dónde ha ocurrido esa intoxicación. Podemos decir, ay, algo me ha sentado mal, o bueno, pues no relacionamos. ¿Dolor de estómago o vómitos? Dolor de estómago, vómitos, me voy a poner un poco escatológica, diarrea, fiebre, en fin. Oye, Pilar, y ahora en verano es muy habitual que muchos vayan a pasar el día al campo, a una piscina, se llevan la comida. La neverita. Por un lado, ¿qué es lo que tenemos que evitar o qué podemos aconsejar mejor para llevarnos a esa neverita? Y luego, ¿qué pasa con los alimentos que nos han sobrado? ¿Cuáles podemos recuperar y cuáles ya después de haber pasado todo el día en el campo mejor que no les demos ninguna oportunidad? De tirar nada. Bueno, si va todo el día al sol, quizá no esté en las mejores condiciones. Parece feo decir que hay que tirarlo, pero bueno, hay que valorar una opción u otra, ¿no? Pero efectivamente, ahora en verano pues nos vamos a la piscina, al campo, vamos a comer y lo primero de todo es esa nevera portátil que nos mantenga el frío. No nos va a enfriar más, sino que nos lo va a mantener estos alimentos un poquito frescos, voy a decirlo así. Y sobre todo es importante que hay veces que dices, bueno, pues hoy voy a hacer la comida al punto de la mañana, a las 8 de la mañana, me voy a trabajar y ya comemos en la piscina. Estoy poniendo un ejemplo, Sí, no, pero es la cosa más normal del mundo. Y me voy a la piscina y esa comida queda en esa nevera portátil, voy a decirlo así, ya si se queda en el coche pues no me lo quiero imaginar, entonces son demasiadas horas a temperatura ambiente o temperaturas muy altas que bueno, que ayudan totalmente a esa proliferación microbiana. La fruta, yo me la como siempre con piel. Pero siempre. es que fíjate, vamos a hablar ahora de la fruta porque nos ha llamado la atención a Cristina y a mí el tema de la fruta, porque dices, bueno, pues la fruta es una cosa que, ¿dónde está la contaminación? ¿También te puedes pillar salmonelosis? Y bueno, No, salmonelosis no, pero fíjate. No realmente, pero bueno, existen otro tipo de intoxicaciones pero que proceden pues del campo. La fruta viene del campo, de la naturaleza, esto es el día a día, no hay más. Pero las verduras y frutas que se vayan a comer crudas y con piel, es necesario lavarlas y desinfectarlas. Que hay veces que solo lavamos, esta segunda parte de desinfección no la llevamos a cabo, con unas gotitas de lejía alimentaria, ojo, la del suelo no, hay que leer bien la etiqueta que ponga apto para desinfección de bebida. En los supermercados está donde la comida. Pues y pelarla también funcionaría. Totalmente, claro. Pero claro, pelarla con las manos limpias. Se me ocurre a mí... Eso. No, Jesús, el limón del gin tonic no cuenta. Se me ocurre a mí que hay que lavar muy bien todos los cacharros ahora, porque yo tengo una tabla de cortar y el otro día iba a cortar una cebolla y me saludaban las bacterias. Eso. Esas tablas hay que tener cuidado, sobre todo si son de madera, ¿verdad? Es importante, sí, porque precisamente la madera, cuando cortamos, pues hacemos pequeñas grietas y cada vez se dificulta más esa limpieza y desinfección, ¿no? ¿Y hay algún alimento, por ejemplo, que sea especialmente tóxico? Es decir, que pueda llegar a ser mortal. O simplemente son estas pequeñas, entre comillas, aunque sean muy pesadas las intoxicaciones, pero por ejemplo, te puedes morir. No, pero yo comento, por ejemplo, el tema del pescado, que ha habido casos a lo mejor más graves que estos alimentos que estamos comentando. Claro, pero con el pescado, por ejemplo, estamos hablando a lo mejor de, no sé si te refieres a esto, anisakiasis, con el anisakis, que esos especialmente tienen que tener cuidado las personas que son alérgicas a la proteína que está presente en este anisakis, en este parásito, y también todos en general que puede producir algún tipo de anisakiasis, pero con congelar el pescado es suficiente. Pues Pilar, Faustino, muchísimas gracias por estas indicaciones, estas recomendaciones y esperemos que esos casos de intoxicaciones pues no vayan a más este verano en Aragón. Gracias. A vosotros. Muchas gracias.